Hermanos, seamos todos bienvenidos al culto de nuestro domingo 2 de agosto del año 2020. Recordemos que este mes es el mes de la Biblia y tenemos nuestro texto del mes. La palabra de Dios nos recuerda en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es palabra de Dios. Hermanos, reciban un cordial saludo a nombre del consistorio y la Junta de Diáconos, así como de nuestro Ministerio de Diseño, a este culto que se hace con el único propósito de glorificar el santo nombre de nosotros, a todos nuestros hermanos que están unidos por estos medios, porque Dios permite que también tengamos estos medios para poder alabar su nombre, poder compartir su palabra y tener nuestros cultos. Damos las gracias y reciban un cordial saludo y empezamos nuestro culto. La palabra de Dios dice en el Salmo 117, versículos 1 y 2, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque han engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Escuchemos el preludio. Hagamos una oración y escuchemos el preludio. ¿Sí? Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos das el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre. Señor, te pedimos que todo lo que hagamos sea con el único propósito de glorificar tu santo nombre. Señor, que los cantos, las lecturas, Señor, las oraciones, Señor, tu palabra que será ministrada también, Señor, suba con olor fragante al trono de la gracia. Señor, disponémonos, Señor, te damos las gracias de la palabra, Señor, por todos nuestros hermanos, que tiempo sea un tiempo de refrigerio, Señor, a nuestro espíritu y que podamos ser alimentados. Te damos las gracias en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Escuchemos el preludio, que es el himno número 9. Escuchemos, hermanos, el preludio. Después de haber hecho el preludio, tenemos un momento de oración de ofrecimiento, confesión y revisión de pecados, a cargo del anciano de iglesia, Jaime Santana López. Hermanos, mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Damos gracias a Dios por esta bendición y tenemos esta oración de confesión y remisión de pecados, hermanos. La palabra del Señor dice en Éxodo 15:2, el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia, porque tú eres bueno con nosotros, Señor,
porque derramas bendición, Padre Celestial, a todos tus hijos, Señor, y tú eres siempre fiel. Te agradecemos, Padre, y te ofrecemos este culto para tu gloria y honra, Señor. Recíbelo, Padre, que llegue y suba a ti como fragancia de olor grato. Gózate con la alabanza y la adoración de tu pueblo, Señor. Gózate, Señor, con nuestros cantos, porque es para ti. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, que nos inunde, que nos alegre, que nos dé gozo y alegría, Padre, y que con esto, Señor, podamos darte la alabanza que tu nombre merece, Señor. Y por eso es que también reconocemos que somos pecadores, que somos débiles, Señor, y que a veces sucumbimos ante la tentación y cometemos faltas delante de ti, Señor. Hacemos acciones que son malas, Padre Celestial, reconocemos que somos pecadores. Por eso te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que tú seas con nosotros, que nos ayudes, Señor, y que nos des la fuerza para resistir la tentación. Nosotros no podemos, Señor, porque somos débiles, pero con tu ayuda, Señor, podremos hacerlo. Bendícenos, Padre, bendice a tu iglesia, Padre Celestial, y sé tú en medio de nosotros. Gózate con este culto, porque es para ti. Gracias te damos y todo te lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tenemos momentos de adoración y vamos a entonar el himno, un himno de exaltación, el himno 420. Quiero levantar mis manos. Ofreciendo a ti mi vida, santidad y amor. Padre, solo a ti tu iglesia, mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, Tenemos los momentos de adoración. Leeremos el Salmo 138, Acción de Gracias por el favor de Jehová. Esa lectura la hará nuestra hermana Enedina Hernández Muñoz y el hermano Jesús Aguilar Gutiérrez. Bien. Hermanos, la palabra de Dios dice: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre
por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atento al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Tenemos momentos de alabanza. Vamos a gozarnos cantándole a nuestro Señor y vamos a entonar el himno 13, Bellas Palabras de Vida, y el himno 20, Grato es contar la historia. También cantamos con mucho gusto, hermanos, el himno número 20. Grato es contar la historia. Grato es contar la historia del celestial pavo, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Te agrada de pedirla, pues sé que es la verdad, y nada satisfacer. Ella mi ansiedad,
Y es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que tanto yo soñé. Cantarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para siempre salvo. Cristo en la cruz murió. Tan bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es cantar la historia, que frase entera es, y es más a repetirla, preciosa cada vez. La historia pues que cantó, oí con atención, porque es mensaje santo, eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor. Y cuando haya en la gloria, entonces mi cantar será la misma historia, que tanto suele amar. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Después de haber alabado a nuestro Señor, es el tiempo de la fraternidad. Y es un momento que siempre también la iglesia espera, porque podemos compartir estos momentos. Y este tiempo está a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Guillermo Espinosa. Hola, buenas tardes, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente de recibirlo. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros en este espacio y también pues seguimos alabando a nuestro Señor. Grato es contar la historia, grata es la alabanza y también es muy grato delante del Señor y sus hijos y sus hijos. Nosotros, hermanos, nos podemos saludar de manera fraternal, aunque estamos un poco lejos, pero siempre estamos cerca en nuestros corazones. Créanme que realmente los extrañamos, hermanos. Primeramente Dios, pronto ya nos podremos ver nuevamente en nuestro templo, pero ahorita vamos a disfrutar este tiempo de fraternidad en el cual vamos a entonar el himno 426. ¿Cómo? Abrimos cámaras. Si quieren activar sus cámaras, hermanos, todos, para que nos podamos ver. Sí, si quieren activar sus cámaras micrófonos y activar. Y micrófonos. Vamos a tratar de entonar todos juntos el himno 426 y también que nos regalen un momento de ver tu cara, saludarlos. Va a ser solamente la primera estrofa, Okay. Pero vamos a saludarnos primeramente. Tengamos ese gusto de saludarnos, de vernos todas nuestras caras, caritas. Hola, hermanos. Hola, hola. Muy buena tarde a todos. Buenas tardes. Florecita, buenas tardes. Muy buena tarde a todos, que Dios les bendiga. Laurita. Fer, Adolfo. Hola, Fer, hola, hermano. Diego, Vero, Pastor, Gaby, Fernandita, hermana Loida. Buenas tardes.
ponerlos a todos acá. Hermano. Hola, Pastor Saúl, buenas tardes. Muy buena tarde. Hola, hermano. Hermanito Hola. Gaby. Hola, Hermana Lola. Ahí hay otra florecita, Ana Laura, Guadalupe Ávila. gusto en poderlos ver por este medio, todos los miembros de la congregación. Keila. Pues a muchos. Nos da mucho gusto verlos, saludarlos nuevamente. Marcos, Vero, Diego, La hermana Marisela y Fer y su mami. Adolfo, Nia, Hola. Flor, ¿Qué? hermanita Flor. Ya se unió nuestra hermana Está Gaby, mi mamá. hermana, familia. Los no conectados. Bueno, pues a ver si nos dan, vamos a contar a la de 3, vamos a entonar la primera estrofa del himno 426, ¿ya lo tienen a la mano? ¿O ya se lo saben? Ahí está un segundito, hermano. De la alabanza, Bienvenido. listo. ¿Quién va a dirigir? ¿Quién toca? Vamos a este intento, todos juntos vamos a cantar la primera estrofa del himno 426. ¿Ya lo tienen a la mano? Ya, hermano. Ya. ¿Ya listo? A la de 3, vamos. 1, 2, 3. Placer, Nos volvemos hoy. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se complace el corazón. Ensayándose de amor. Todos Todos son a una voz a Dios. bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos de aquí nos complacen venir. Bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Saludos a todos, sean todos bienvenidos y les damos la más cordial bienvenida a los hermanos que se van uniendo, a los hermanos que están llegando con nosotros. Nos da mucho gusto tenerlos en este espacio. Que Dios los bendiga. Bueno, después de este momento, volvemos a cerrar, por favor, nuestros micrófonos y nuestras cámaras para optimizar nuestro recurso. Y tenemos un momento también muy especial. Si alguien tiene algún testimonio que nos quiera compartir como iglesia, por favor, nos lo hace saber para poder cederle este tiempo. La hermanita Laura. La hermana Laura. Hermanito, muy buenas tardes. Gracias, hermanito. Yo, para agradecer infinitamente a nuestro Señor el que estemos reunidos aquí en familia, con mucho amor, mucho cariño, el estar participando en este día con ustedes en la palabra del Señor y por las bondades que ha tenido bien el Señor a darnos, por el trabajo de mi hija, por mi trabajo, que pues ahora como ya no puedo yo ir a la cooperativa, me tuve que meter en varias compañías de catálogos Avon, Betterware, Tupperware y no me acuerdo de la otra. Y Dios me está bendiciendo con tener trabajo, con tener parte de esos ingresos para contribuir en la comida, en los gastos de la renta, el teléfono, etcétera, todo lo que se lleva, porque ustedes saben qué rachita tan espantosa pasamos meses anteriores, ¿sí? Y se lo agradezco infinitamente de todo corazón a mi Padre que sea tan bondadoso, tan infinitamente bondadoso y que me haya escuchado todas las peticiones que he hecho para mi familia, para mis primos, mis conocidos, para mis hermanos de la iglesia, que estoy presente en las peticiones. Y pues ese es mi testimonio. Y pido que Dios nos siga bendiciendo y escuchando a todos, hermanos.
Gracias, hermanita, muchas gracias. Damos gracias a Dios porque sabemos que su fidelidad es nueva cada día, ¿sí? Y Él suple todas nuestras necesidades. Si alguien más de nuestros hermanos quisiera tener un testimonio que nos pueda compartir, por favor nos hace saber. Si no, pasamos a la oración pastoral, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Saúl Leiva Montiel. Y pastor, le quisiéramos pedir también si nos puede ayudar y también que oremos por la hermana Araceli, la hermana Adalinda, por Virginia de los Santos, por Renata y Khalil, ¿sí? Por Renata y Khalil, y por nuestro hermano Jacinto, así como por nuestra hermanita Argelia y su hermano Romeo. Por favor, pastor. La tercera, hermano, no lo escuché muy bien. Después de Adalinda. Virginia de los Santos. Virginia de los Santos. Oremos, amados hermanos. Padre amado, Dios de toda gracia, tu iglesia amada, Jesús de Nazaret, se pone en comunión delante de tu presencia, en oración, en ruego, en intercesión. Te agradece porque les has bendecido hasta este momento, porque tú eres su Dios, su Señor, porque les has guardado en el transcurso de la semana que ya ha pasado. Les has dado sustento y abrigo. Les has dado tu compañía, tu protección, les has suplido. Y hoy se pueden reunir en el nombre de Cristo para alabarte y bendecirte. Padre, nuestra oración es por los hermanos que están enfermos, por nuestra hermana Lucirene y Fabiola, sigue obrando en ellas la salud plena, salud total, y en aquellos hermanos que ya han superado la enfermedad, sin embargo, hay todavía secuelas y molestias que quedan de ese virus. Yo te ruego por cada uno de ellos por nombre que le sigas limpiando sus cuerpos hasta quedar al 100%. Que nunca dejes de ser el médico divino por excelencia de ellos. Por nuestra hermana Araceli, oramos también por ella, que estés ministrando en su cuerpo. Tu hija Adalinda, sigue también obrando en ella la sanidad. Nuestra hermana Virginia de los Santos, pedimos que la cubras con la sangre de Cristo, que le concedas muy pronto su salud, como nuestra hermana Renata. Rogamos también por ella, pongas tu mano de amor, de poder en ella. Y nuestro amado hermano Jacinto, que hoy ha sido internado, pedimos, Padre, piedad y misericordia para él. Su esposa también está enferma, pero está en mejores condiciones, y también su hija Jazmín. Oramos porque nuestro hermano pronto pueda superar con tu ayuda esta enfermedad. Y oramos también, Señor, por nuestra hermana Argelia. Pon tu mano divina, tu mano de amor, de misericordia en tu sierva, en nuestro hermano Romeo. Sigue obrando en él la salud y manteniendo viva la fe y la esperanza en cada uno de los enfermos. Oramos por nuestros hermanos, hermanas de la tercera edad que tienen padecimientos. Algunos de ellos, Señor, tienen diabetes. Te ruego por los que
tienen problemas con la presión. Señor, te ruego que les mantengas estable en sus enfermedades, que les des fortaleza a sus cuerpos y los cubras del contagio del COVID. Te rogamos que les cubras con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Oramos por la niñez de la iglesia, que tú los cuides, los guardes, permíteles crecer sanos físicamente y en lo espiritual, crezcan en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos por papá y mamá, porque los puedan instruir en tu bendita y gloriosa palabra. Y oramos por todos los creyentes que conforman la iglesia, miembros y no miembros. Te ruego que donde quiera que estén mis hermanos, cuídalos, guárdalos, cierra las puertas, Señor, a este contagio. Te ruego, Señor, que la enfermedad huya de tu pueblo. Cubre, Señor, los hogares con la sangre de Cristo. Oramos por los hermanos, hermanas que salen al trabajo, que en ese ir y venir, Señor, del trabajo a su hogar los cuides, los protejas de todo mal. Oramos por los hermanos desempleados. Te pedimos que les proveas y concede que los empresarios y el gobierno puedan abrir fuentes de trabajo para tanta gente, Señor, que carece de un empleo. Te ruego, Señor, por los hermanos que estén deprimidos, hermanos que estén en situaciones difíciles que solamente tú conoces. Te ruego tu ayuda, tu dirección para cada uno de ellos. Así también, Padre, te ruego por los hermanos, hermanas que están en sus hogares, que están en los hospitales a lo largo y ancho de nuestro país, enfermos de COVID, apiádate de ellos. Pon tu mano divina, tu mano sanadora en ellos, como también los inconversos. Permite que vengan al conocimiento de Cristo y tengan la oportunidad, Señor, de vivir, de sanar, para que ellos puedan conocer que tú eres Dios arriba en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Por el cuerpo de médicos y de enfermeras, cristianos y no cristianos. Ruego, Señor, que les protejas, que les cubras con la sangre de Cristo y sean, Señor, instrumentos de bendición para atender, Señor, a los enfermos. Y rogamos porque no escasee, Señor, los insumos médicos. Pedimos por el gobierno y las autoridades de salubridad puedan abocarse para que no haga falta, Señor, estos recursos que de alguna manera tú estás proveyendo y vas a proveer. Y así, Padre, oramos por las familias que han perdido seres queridos. Hay hermanos nuestros en diferentes partes que están agobiados, tristes por la pérdida de un ser querido. Fortaléceles, aliéntales, y gracias también porque tus siervos no hemos dejado de predicar, de dar la palabra de aliento, de fortaleza a la iglesia. Bendice a mis amados hermanos, el cuerpo de ancianos del consistorio que ha estado, Señor, al pie atendiendo la necesidad del pueblo, orando por la iglesia. Señor, yo te ruego por mis amados hermanos, les sigas guiando, dirigiendo, les dales la guía de tu santo y divino espíritu para seguir con este ministerio, Señor, de pastorear a la iglesia. Así también por el cuerpo de diáconos, ruego también que les ayudes también en el trabajo que tienen que hacer juntamente con los ancianos para atender a las necesidades de tu pueblo. Por las organizaciones de la iglesia, las hermanas directivas de la femenil, seas con mis amadas hermanas para atender a las hermanas que están afiliadas a la sociedad femenil, y que otras hermanas puedan también unirte con ella y pueda crecer, Señor, la sociedad femenil para servirte. De igual manera, Señor, oramos por el esfuerzo cristiano, los jóvenes, los intermedios. Pedimos por su directiva, por sus consejeros, que tú, Señor, seas con ellos en el trabajo de atender la vida espiritual, Señor, como jóvenes, que ellos puedan entregar su vida en los días de su juventud, por el comité de proconstrucción también, Señor, que tiene una labor
Señor, de las mejoras de tu casa. También oramos por el diácono, por el guardatemplo y su esposa, que bendigas a nuestro hermano, cuídale, guárdale, y así todas las familias de la iglesia estén bajo tu cobertura. Ruego por Estefanía, tú sabes, Señor, que ella está haciendo ciertos trámites familiares, te ruego que le abras las puertas, que seas el abogado, el intercesor de ella y de su familia. Así, Señor, encomiendo pues a tu gracia, a tu pueblo, a tu iglesia, Jesús de Nazaret. En Cristo Jesús te lo ruego con acciones de gracia. Amén y amén. El Salmo 65:5, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. Oh Dios nuestro, Salvador, eres la esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Damos gracias a Dios por este medio de gracia que podemos tener este diálogo con nuestro Señor. Y es el tiempo, hermanos, de la liturgia de la palabra. El Salmo 119, 103 al 105 nos dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Tenemos la lectura bíblica a cargo de nuestra hermana Marlene López Robledo y el anciano de iglesia Guillermo Espinosa Nájera. Buenas tardes, hermanos. Les invitamos a buscar en nuestras Biblias el Salmos 119, de los versículos 33 al 40. La palabra de Dios dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Amén. Continuando con nuestra lectura bíblica, ahora tenemos nuestra lectura en el Nuevo Testamento, en Efesios, del capítulo 6, vamos a dar lectura de los versículos del 10 al 17. Efesios 6, de los versículos 10 al 17. Damos un poco de tiempo para que localicen la lectura. Tiene por subtítulo La armadura de Dios. La palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Gracias por esta lectura, gracias por la palabra. Y le vamos a pedir a nuestro hermano anciano de iglesia, Jaime Santana López, que nos lleve en oración, con una oración de preparación e iluminación. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios nuestro, Señor, te agradecemos nuevamente todas tus bendiciones, Señor. Y ahora te pedimos que tú seas con nosotros en este tiempo de la predicación de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita entender cuál es tu voluntad para nosotros. Rogamos bendición para tu pueblo, pero también rogamos bendición para tu siervo, el instrumento en tus manos que será el encargado de compartir a tu iglesia tu palabra, Señor. Bendícele en grande manera y bendice su ministerio. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tenemos el mensaje del día de hoy, que lleva por título Aprendiendo a meditar en la palabra de Dios, y el portador de la palabra es el licenciado predicador Marcos Reyes. Muy buenos días, amados hermanos. Muchas gracias a nuestro Dios por la oportunidad que me da de predicar con ustedes en esta mañana de domingo de adoración. A mis hermanas, hermanos de la Iglesia Jesús de Nazaret de la colonia Álamos. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos muchas gracias porque nos permites estar reunidos en este inicio de mes para estudiar tu palabra. Permite que cada palabra, cada dicho que sea puesto en mi boca sea para edificación de la Iglesia Jesús de Nazaret de la colonia Álamos. En nombre de Jesús, amén. Vamos, hermanos, estamos iniciando, el octavo mes del año 2020. Yo tengo el micrófono, amor. Un año que ha sido diferente, un año en el que hemos estado encerrados en la casa la mayor parte del tiempo. Y esto debido a la llegada de un virus que ha afectado a la población de todo el mundo. Este virus nos ha impedido reunirnos, primero como familias, a celebrar tus cumpleaños, a celebrar algún logro académico, pero también nos ha impedido reunirnos como iglesia en los templos. Y en los templos también hacíamos nuestras celebraciones religiosas. Por ejemplo, Semana Santa la tuvimos que tomar en línea de manera virtual. O algunos aniversarios, tanto de nuestras organizaciones como el aniversario de nuestra iglesia, en el Divino Salvador, en el caso de nosotros, Jesús de Nazaret, en el caso de ustedes, todo eso lo hemos tenido que hacer en línea. Pero la tecnología, los medios de comunicación a distancia nos están permitiendo, a pesar de esta situación, seguir reuniéndonos como pueblo en fechas que son importantes y significativas para la iglesia. Y es que en México, desde el siglo pasado, principios del siglo pasado, se estableció por un grupo de pastores junto con la sociedad bíblica que el último domingo de ese mes fuera el día de la Biblia. Algunas décadas después se amplió la celebración a todo el mes de agosto. El mes de agosto es el mes de la Biblia y como cristianos es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque durante este mes nos vamos a dedicar a hablar de ella, a hacer énfasis en la necesidad y obligación que tenemos de meditar en ella, que ese es el tema que quisiera hoy platicáramos. Aprendiendo a meditar en la palabra de Dios. Y como un primer punto, amados hermanos, quisiera iniciar con el significado de la palabra meditar. Si hacemos una búsqueda muy sencilla en el internet, buscando en un diccionario, encontraremos una definición muy concreta y muy sencilla. Dice que meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Así, hermanos,
Esta primera definición que viene en el diccionario nos enseña que meditar en algo está relacionado con una serie de acciones. Como por ejemplo, meditar incluye pensar. Meditar incluye considerar. Meditar incluye estudiar, comprender, formar opiniones, tomar decisiones. Pero hay una segunda acepción en las definiciones del diccionario. Dice que meditar es orar mentalmente sobre algún tema religioso o trascendente. Así que la meditación no solamente incluye una cuestión de pensamiento, de comprensión, de opinión, de decisión, sino también incluye una cuestión de oración. Y una oración que ocurre en nuestra mente sobre algún tema o algo que consideramos trascendente. Quisiera tomar otra definición que encontré en un escrito de una escritora estadounidense, Christian Wetherell, que dice: meditar es pensar profundamente acerca de lo que Dios nos ha dicho en la Escritura y prepara nuestras mentes y corazones para la oración. Pensar profundamente, no superficialmente, sino es un pensamiento muy, muy profundo en nuestro ser acerca de lo que Dios nos dice a través de la Sagrada Escritura. Y esa meditación prepara nuestra mente y nuestro corazón para la oración. Así que, hermano, cuando usted y yo abrimos la Biblia y decimos que vamos a meditar en ella, lo que vamos a hacer es pensar en la Biblia. Lo que vamos a hacer es considerar lo que estamos leyendo con mucha atención. Nos vamos a dedicar a estudiar la Biblia, a comprenderla, e incluso cuando meditamos en la Sagrada Escritura, vamos a formar opinión acerca de lo que estamos viendo, estamos leyendo, e incluso podemos tomar decisiones que siempre vienen acompañadas de una oración que se prepara, que nos ayuda a preparar nuestra mente y nuestro corazón. Esto entendemos, hermanos, los creyentes cristianos, como meditar en la Sagrada Escritura, meditar en la Biblia, pensar de una manera profunda, mientras leemos entre sus líneas lo que Dios nos está diciendo a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Pero por qué? ¿Por qué meditar en la Biblia? Y fíjense, hace unos días veía una publicación en Facebook de uno de mis conocidos, uno de mis amigos de hace muchos, muchos años. Pero una característica tiene esta persona: él es ateo. Y en la imagen que veía en su muro de Facebook era un texto que decía que si su mamá lo hubiera metido a clases de inglés en lugar de meterlo a clases de catecismo, ahorita él podría tener una preparación académica mucho mejor e incluso un mucho mejor trabajo, porque le hubiera sido de mayor utilidad estudiar inglés que estudiar la Sagrada Escritura. Ante esa opinión, y la verdad es que solo por curiosidad, porque tengo muchos años de conocerlo y lo ubico bien cómo es, cómo se comporta, le pregunté: oye, ¿y al final de cuentas sí terminaste haciendo tu primera comunión? Él me respondió que sí. Y me dice en el texto de su respuesta: es más, Marcos, hasta hice mi confirmación. Y lo que me llamó la atención fue la siguiente frase que me puso. Me dice: y leí toda la Biblia para llegar a una conclusión.
La conclusión a la que este amigo llegó es que después de leer la Sagrada Escritura, es ilógico creer en Dios. E incluso me puso la palabra Dios con minúscula a propósito. Leyó toda la Biblia. Sin embargo, llegó a la conclusión que es ilógico creer en Dios. Lo único que le respondí, porque mi pregunta no era para crear un debate entre el ateísmo y el cristianismo, sino que yo lo que le puse era, yo no hice mi primera comunión, pero sí he leído la Biblia, toda la Biblia, varias veces. Y leyendo ese escrito, esa escritura, yo he llegado a la conclusión de que Dios existe y Dios es real. Amados hermanos, el mismo libro, conclusiones diferentes. Y esto lo menciono, hermanos, porque para muchas personas que nos rodean, leer la Biblia y meditar en ella con todas las definiciones o los conceptos que hay alrededor de esa palabra de meditar, leer la Biblia y meditar en ella, habrá quien nos diga, es un asunto sin sentido. Porque para algunos de ellos, la Biblia es un libro hasta malo. Un libro que ha sido utilizado para manipular. E incluso le ponen manipular a las mentes débiles. O es un libro lleno de mentiras, de contradicciones, de hechos ilógicos. O hay quien maneja la Biblia. Es un libro que solamente ayuda a sacarle dinero a las personas. Esa es una idea bastante común que se encuentra a nuestro alrededor. Y ahí quisiera referirme un poco a la carta de Pablo a los Corintios. Su primer carta de los Corintios, capítulo 1, en el verso 18, hace referencia a este tipo de situaciones porque nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Sí, hermano, si para algunas personas meditar en la Biblia, dedicarle tiempo a la meditación, al estudio, a pensar profundamente lo que estamos leyendo, es una locura, para nosotros los creyentes, creyentes en Dios, creyentes en Jesucristo, leer la Biblia es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y esto es porque el Dios en el que creemos es un Dios que es amor. El Dios en el que usted cree tiene un amor infinito, que es tan grande, tan infinito, que no se quede con Él encerrado, sino que ese amor nos lo ha revelado. Es decir, nos deja verlo. Un Dios que se revela, que nos permite ver lo grande y maravilloso que es Él. Por ejemplo, la creación. La creación es una forma en la que Dios se ha revelado a la humanidad. Por eso cuando el salmista nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, es porque estamos viendo la grandeza, la magnificencia de Dios y estamos siendo testigos de la revelación de nuestro Dios. Dios se manifiesta entonces a través de la creación. Pero el Dios en el que creemos usted y yo todavía es aún más cercano a nosotros como humanidad. El escritor de Hebreos nos hace un recorrido muy rápido de cómo ese Dios se ha comunicado con nosotros. Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas,
Es decir, es un Dios que ya nos había hablado directamente a través de los profetas, y es verdaderamente importante acercarnos a toda la lectura de la profecía que viene en nuestra Biblia, porque en otro tiempo Dios habló a través de los profetas. Y dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra de Dios, dice Juan, el Logos, en el principio era el verbo, era la palabra, se hizo hombre. Es decir, la misma palabra de Dios se reveló en Jesucristo y Dios habló a través de él, habitó con los hombres y nos comunicó directamente su palabra, la palabra hecha carne. Pero Dios es todavía aún más cercano a su pueblo en esa revelación. Se revela por la creación, se revela por los profetas, se reveló con Jesucristo, pero también Dios en el que usted y yo creemos se ha revelado a través del lenguaje escrito. Usando el lenguaje de la época por escrito, el hebreo, el arameo, el griego, Dios inspira a las personas que Él ha elegido para que escriban en hebreo, arameo, griego, su palabra. E incluso ese amor de revelarnos quién es Dios es tan grande que el día de hoy podemos acercarnos a leer la palabra de Dios en nuestra propia lengua, en el español, en el caso de nosotros. Así que, hermano, ¿por qué meditar en la Biblia? Porque es la palabra de Dios, es la revelación de Dios que Él tiene para nosotros. Cuando abrimos las hojas de la Biblia, o en la época actual, cuando abrimos una aplicación en la computadora o en el celular, debemos abrirla teniendo en nuestra mente que es Dios el que está hablando, que las palabras que estamos traduciendo, que estamos leyendo, son la palabra de Dios. Es lo que Él quiere que su pueblo, Él quiere que su iglesia, de la cual formamos parte, sepamos de Él. Cuando abrimos la Biblia, vemos la palabra de Dios acerca de lo que piensa de su creación, lo que la creación y lo que los seres humanos necesitamos saber de Él y lo que necesitamos hacer y Él nos pide. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13, nos dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios, la Biblia, estamos recibiendo directamente la voz de Dios. Y por eso, hermano, no es una locura meditar en la Biblia para nosotros los creyentes. Si nos acercamos a ella, como lo hace este compañero, este amigo, con el deseo de criticarle y sin entender que lo que está leyendo es Dios hablándole a su vida, va a llegar a conclusiones como esas. Es una locura. Para nosotros los creyentes no es una locura meditar en la Biblia, sino todo lo contrario. Es darle lugar de soberano a nuestro Dios. Él es nuestro Rey y nosotros estamos leyendo lo que ese Rey soberano quiere que sepamos. ¿Cómo iniciar, hermano, esta meditación? Pues es que cuando abrimos nuestra Biblia, comenzamos a leerla y estamos conscientes que estamos escuchando a Dios hablarnos. Le está hablando a la iglesia y le está hablando al mundo entero. La sensación que se genera
Cuando ya nos acercamos a la escritura con esta visión, es diferente. Es difícil de describir qué significa para usted y para mí, para los lectores cristianos creyentes en Dios, lo que es acercarnos a la Biblia. Cuando las palabras conocidas ya no nos alcanzan para describir lo que es la Biblia, la palabra de Dios y el tener acceso a ella, Dios mismo nos habla a través de un lenguaje sublime, como es la poesía. Y por eso, hermanos, se leyó hace unos minutos una porción del Salmo 119. Salmo 119 forma parte de la poesía hebrea. Y todo el Salmo está dedicado a la palabra de Dios, a sus mandamientos, que para la época en la que se escribe este Salmo estamos hablando principalmente de lo que conocemos como la ley, como el Pentateuco. La estructura de este Salmo 119, que es famoso por muchos de nosotros, es porque es el salmo más largo, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Pero es que tiene una estructura muy interesante. Está dividida de acuerdo a las letras del alfabeto hebreo. Cada porción empieza su redacción utilizando una de las letras del alfabeto griego. En la porción que tuvimos hoy la oportunidad de leer, se inicia con la letra G, H-E, y nos da una idea del pensamiento que debe estar en la mente de cada uno de nosotros cuando nos acercamos a meditar en la Sagrada Escritura. Fíjense, hermanos, cuando abras su Biblia para leerla, cuando llegues con la idea de que es Dios el que te está hablando a ti, pídele, como lo está expresando el salmista de esta forma sublime en su poesía. Dice el verso 33 del Salmo 119. Enséñame, oh Jehová. Cuando abra nuestra Biblia, nuestra idea debe ser: Dios, enséñame, muéstrame qué quieres de mí. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, el camino de tu ley, el camino de tus mandamientos, y lo cumpliré de todo corazón. Enséñame. Cuando nos acercamos a la lectura de la Biblia, también le pedimos, como dice el versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Porque, hermano, podríamos abrir la Sagrada Escritura, leerla. Dios enseña a través de la Sagrada Escritura, pero necesitamos también nosotros tener entendimiento, y si tenemos falta de entendimiento, pidámosla a Dios. Y por eso el salmista dice: para poder meditar en tu Escritura, dame entendimiento, para comprenderla, para estudiarla. Dame inteligencia para entender su mensaje. Dice el verso 35, guíame. Ya me enseña, ya tengo entendimiento, pero ahora dejo que esa misma Escritura sea mi guía, sea esa regla de la cual no me voy a mover, no me voy a desviar. Guíame por la senda de tus mandamientos. Que esta Sagrada Escritura sea donde yo deposito mi voluntad y no irme con ideas ajenas al mensaje central que Dios tiene para nosotros. Dice el versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios, no a la avaricia. Cuando abres tu Biblia día a día, pídele que te enseñe, que nos dé entendimiento, que nos guíe, pero también que ponga en nosotros el deseo de seguir las ordenanzas que estamos leyendo. Que ponga en nosotros el deseo de obedecer sus mandatos que Él ha dado a su pueblo, del cual formamos parte. Verso 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Cuando abrimos la Sagrada Escritura, pidámosle que aleje de nuestra vista todo aquello que sea ajeno a su enseñanza, que nos dé vida,
para seguir única y exclusivamente lo que viene ahí establecido en la Sagrada Escritura. Verso 38. Confirma tu palabra a tu siervo, que te ame. Y es que la Biblia está llena de promesas para los creyentes en Dios. Y cuando nos acercamos a ella, cuando meditamos en cada una de esas promesas, nuestro pensamiento debe incluir decirle a Dios: confirma, permíteme creer fielmente en tus promesas de bendición, en tu promesa de vida eterna, y que nos haga estar confiados en Dios, sabiendo que Dios es el que promete y por lo tanto Dios es el que cumple. Verso 39. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Nuestro corazón, hermanos, debe pedir a Dios que quite lo malo que hemos hecho. Cuando nos acercamos a la Escritura debemos llegar con un espíritu de arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores, que ni siquiera seríamos dignos de acercarnos a su palabra. Pero cuando nos arrepentimos a través de la sangre de Jesucristo, Dios nos da acceso. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Dios nos ha justificado a través de Jesucristo. Y último versículo, 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Anhelar es desear algo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con ganas de no detenerlo nunca más. Cuando nos sentamos a leer la Biblia y cuando entendemos la Escritura como palabra de Dios y meditamos profundamente en ella, debe haber esas ganas de seguir leyendo, de seguir estudiando con entusiasmo, de no querer detener nunca la lectura de la palabra de Dios. Pídele a Dios que te dé ese anhelo de seguir leyendo, de seguir escuchando su voz, de seguir descubriendo el amor de Dios que hay en sus ordenanzas. Amadas hermanas, hermanos de la Iglesia Jesús de Nazaret, agosto es el mes de la Biblia y durante estos domingos se va a estar hablando en todas las iglesias cristianas de México la importancia que tiene la Biblia en cada miembro de la iglesia. Espero en esta mañana haber podido aportar un poco de información para ayudarte a meditar en ella, a pensar, a estudiarla, a orar, a tener profundos pensamientos sobre la Biblia diariamente. Lee tu Biblia, hermano. Piensa en ella. Ponle atención, estudia tu Biblia, compréndela, permite que te ayude a formar tu opinión, permítele que te ayude a tomar decisiones y acompaña la lectura de la Biblia con oración, oración a Dios. Acércate a tu Biblia porque es la palabra de Dios y no es ninguna locura extasiarse en ella y desear y anhelar estudiarla y acercarnos. No es ninguna locura estudiar, ni pérdida de tiempo estudiar la Sagrada Escritura. Es Dios quien te habla diariamente cuando la abres. Y sigue los consejos que da el poeta, el salmista. Cuando la abras día con día, pídele a Dios que te enseñe, que te dé entendimiento, que te guíe, que ponga el deseo en ti para seguirlo, que te aleje del mal, que te permita confiar en sus promesas y que te haga anhelar más y más acercarte a ella, porque es la palabra de Dios. Muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga para la honra y la gloria de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Siempre aprendemos algo. La palabra de Dios es viva y siempre añade bendición a nuestras vidas. Tenemos el himno 14, un himno de confirmación, libro santo por Dios inspirado.
Es el momento, hermanos, de la oración final y la bendición, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Saúl Leiva Montiel. Padre amado, te damos gracias por este refrigerio espiritual que te ha ofrecido tu iglesia. Acepta la alabanza, el canto, sea agradable delante de ti. Responde, Señor, a la oración de tu pueblo. Confirma y afirma la palabra profundamente en el corazón, Señor, de tu pueblo, y danos la gracia de obedecerla para que sea de bendición a nuestra vida. Pido, Señor, que cuides y guardes a tu pueblo de todo mal, que puedan pasar esta semana con tu bendición, y provéele, Señor, de sus necesidades para su manutención, pero también sus necesidades espirituales. Te rogamos, Padre, que este culto sea de tu agrado para honra y gloria de tu nombre, y haz que sea de mucha bendición, Señor, a la vida de tu pueblo, y que seas con la iglesia en sus actividades espirituales durante toda esta semana, y que todo el quehacer de la iglesia sea siempre encaminado para la alabanza, para la honra de tu glorioso nombre. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios nuestro Padre, la comunión, la participación gloriosa de su Santo y Divino Espíritu, sea con vosotros, sea con los hermanos enfermos, sea con vuestras familias, sea con el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén y amén. Tenemos el envío a cargo del anciano de iglesia, Juan José Manuel Maldonado Chávez. Termina nuestro culto, empieza nuestro servicio. La palabra de Dios dice: tendrá esta copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esta manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Amén. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Escuchemos el posludio, que es el himno número 17. Los cielos cantan su loor. Es el tiempo de los intereses de la iglesia. Si alguna organización, algún hermano tiene algún aviso que dará a la iglesia, es el momento, hermano. Buenas tardes, mis amados hermanos. De parte de la Sociedad de Esfuerzo Cristiano Juvenil Ebenecer, los queremos invitar este próximo 9 de agosto a nuestro culto de aniversario. La transmisión será vía Facebook a las 5 de la tarde. Esperamos nos puedan acompañar y celebrar con nosotros este aniversario más. Así también, ayer pudimos tener un momento de gran bendición con nuestro pastor Ananíes, quien dio el tema, y le seguimos invitando a nuestros estudios de los sábados.
Este sábado estará con nosotros el estudiante del seminario, Fernando Portillo. Ya anteriormente nos ha estado apoyando con los jóvenes y el tema será Dios es justo y Dios es sabio. Hermanos, los esperamos. Cualquier información que necesiten, está Fanny y estoy yo. Nos pueden contactar y nosotros les haremos llegar la información. Muchas gracias y Dios les bendiga. También un aviso, mis hermanos, de la Escuela de Formación Cristiana y del Departamento Infantil. Estamos preparando ya el material para iniciar nuestras clases de Escuela de Formación Cristiana, así como la de catecúmenos, y también empezaremos, ya estamos trabajando, más bien dicho, con la Escuelita Bíblica de Vacaciones. Estén atentos y pedimos que sus oraciones para que sea lo que el Señor desee para su iglesia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra organización que quiera dar un aviso que sea de interés para la iglesia? Si no tenemos ya ningún aviso, tenemos un tiempo de despedirnos, una despedida fraternal, como lo hemos estado haciendo estos últimos domingos, y para lo cual nuevamente les pedimos que nos abran sus cámaras, sus micrófonos, que nos saludemos, que sonrían para la foto, ¿sí? Ya Florecitas nos saca una foto y después nos las manda, con mucho gusto, ¿sí? Entonces, nos da mucho saludar a Keila. Gracias, Keila, por esos himnos. Al pastor, muchas gracias, hermano. Gracias, muchas bendiciones hermano. a su familia. Nuestra hermana Argelia, Gaby de León, Memito con Clau. Por acá está Fer con la mamá, ya se me fue Fer, por aquí andaba, aquí la había visto. Ahí está, Fer, ¿sí? Vero, la hermana Lau. Marquitos también por allá, anda Diego también. Ya no es Dieguito, ya es Diego, ya. Un joven, ¿ya? Dejamos de vernos y de repente crecen. Persita, ahí junto a los papis, ¿ya? Acá nuestros hermanos Jesús, Carmelita, ¿sí? Todos por acá, Memo, ¿sí? Gini con su familia, Clau, todos estamos aquí. Pues es un gusto, hermanos, saludémonos y estemos, como lo dice la palabra de Dios el día de hoy. Joshua, ya apareció Joshua, esa abuelita, hermana Flor, ¿cómo está? Meditemos en la palabra, es el mejor momento que podemos pasar. Sí, tenemos una gran bendición, tener la Biblia en nuestras manos, y como decía el hermano Marcos, tenemos muchos recursos ahorita, tanto digitales, tenemos nuestra Biblia, tenemos muchas versiones, ¿sí? Entonces, busquemos la que más nos acomode para poder escuchar la palabra de Dios con ese lenguaje tan sencillo que tiene el Señor para hablar con sus hijos. Hermanos, muchas bendiciones. Y Flor, no veo a mi casa, mi hermana Flor, que ya me la cambien de lugar, pero acá ya la vi, ¿sí? Tú nos dices en qué ¿Cierro momento. la transmisión primero? Sí, ok, sí. La estaba llevando toda la...